Buenas noches, estás en Terror Extremo. Esta noche me mandaron una historia de terror basada en un hecho real. Espero y esta noche puedas dormir con esta espeluznante historia, así que comencemos. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y montañas, se alzaba una antigua iglesia de piedra. La iglesia de San Andrés, como se le conocía, tenía una historia turbulenta que se remontaba a siglos atrás. Se decía que durante la época de la Inquisición, la iglesia fue testigo de terribles actos de tortura y ejecución de supuestos herejes. Con el paso de los años, la iglesia se convirtió en un lugar sombrío y abandonado. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella después del anochecer, pues decían escuchar lamentos y susurros provenientes de sus oscuros pasillos. Se rumoreaba que las almas de aquellos que habían perecido en manos de la Inquisición aún vagaban por sus pasillos, buscando venganza. Una noche, un grupo de jóvenes valientes decidió desafiar las historias de terror y aventurarse dentro de la iglesia. Armados con linternas y nervios de acero, ingresaron al oscuro edificio. A medida que avanzaban por los corredores polvorientos, sintieron como una sensación de opresión los envolvía, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. De repente, un grito desgarrador resonó en la iglesia, haciendo eco en las paredes de piedra. Las linternas parpadearon y se apagaron, sumiendo a los intrépidos jóvenes en la oscuridad total. El aire se volvió helado y pesado, como si una presencia maligna se cerniera sobre ellos. Desesperados por escapar, los jóvenes comenzaron a correr hacia la salida, pero se encontraron con que las puertas de la iglesia se cerraban y se bloqueaban solas, impidiendo cualquier intento de fuga. Aterrados, se dieron cuenta de que estaban atrapados en la iglesia con algo más que sombras y susurros. Los minutos se convirtieron en horas mientras luchaban por encontrar una salida, pero la iglesia parecía tener una voluntad propia, retorciéndose y cambiando de forma a su alrededor. Finalmente, cuando la primera luz del amanecer se filtró por las ventanas, las puertas se abrieron de par en par, liberando a los jóvenes aterrados. Nunca más se aventuraron dentro de la iglesia de San Andrés, y la gente del pueblo volvió a evitarla como lo habían hecho durante generaciones. Pero las historias de lo que ocurrió esa noche continuaron circulando, asegurándose de que la iglesia y sus terrores permanecieran vivos en la memoria del pueblo para siempre. Después de esa espeluznante noche, los jóvenes que se aventuraron en la iglesia de San Andrés nunca volvieron a ser los mismos. Pesadillas los atormentaban cada noche, reviviendo los horrores que experimentaron en aquel lugar oscuro y siniestro. Uno a uno, comenzaron a notar cambios extraños en sus vidas cotidianas. Objetos desaparecían misteriosamente de sus hogares, extraños susurros los perseguían en la oscuridad y una sensación de ser observados los acosaba constantemente. Parecía que la presencia maligna de la iglesia los había marcado de por vida. Con el tiempo, los jóvenes se volvieron retraídos y paranoicos, evitando cualquier mención del incidente en la iglesia. Sin embargo, la sombra de aquellos terrores nunca los abandonó. Se volvieron supersticiosos, buscando signos de peligro en cada esquina y temiendo el anochecer como nunca antes lo habían hecho. Pero la historia de la iglesia de San Andrés no terminó con ellos. Con el paso de los años, nuevos visitantes llegaron al pueblo, atraídos por las historias de misterio y horror que rodeaban el antiguo edificio. Algunos intentaron explorar sus pasillos oscuros, pero pocos regresaron para contar la historia. La iglesia de San Andrés permaneció como un recordatorio sombrío de un pasado oscuro y siniestro, una advertencia para aquellos que osaban desafiar los límites entre lo terrenal y lo sobrenatural. Y aunque el tiempo pasara y las generaciones cambiaran, la iglesia seguiría siendo un lugar de miedo y misterio, donde las almas atormentadas aún vagaban en busca de redención. A medida que pasaban los años, la oscura influencia de la iglesia de San Andrés parecía extenderse más allá de sus viejos muros de piedra. Los lugareños comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables en todo el pueblo, sombras que se movían sin dueño, extraños murmullos que llenaban el aire nocturno y encuentros con figuras espectrales que desaparecían en un instante. El temor se apoderó del pueblo, y muchos atribuyeron estos fenómenos a la maldición que se decía que había sido desatada por los horrores de la Inquisición en la iglesia. Los habitantes empezaron a evitar los alrededores del edificio, pero la presencia siniestra parecía seguirlos a donde quiera que fueran.
Una noche, una familia recién llegada al pueblo decidió ignorar las advertencias y establecer su hogar justo al lado de la iglesia. Desafiando las supersticiones locales, creían que las historias de terror eran simplemente cuentos de viejas. Sin embargo, apenas habían pasado unos días cuando comenzaron a experimentar sucesos inexplicables. Golpes en las paredes en medio de la noche, muebles que se movían solos y la sensación constante de ser observados los atormentaban sin descanso. Los niños, en particular, parecían ser blanco de la actividad paranormal, reportando encuentros con una niña fantasmal que susurraba palabras indescifrables en sus oídos. La familia intentó abandonar el pueblo, pero descubrieron que estaban atrapados, como si la iglesia ejerciera un control siniestro sobre ellos. Cada intento de huir era frustrado por fuerzas inexplicables, y pronto quedaron atrapados en un torbellino de terror del cual no podían escapar. Finalmente, en un intento desesperado por liberarse de la maldición que los acechaba, la familia decidió enfrentarse a la iglesia de frente. Armados con valor y determinación, ingresaron al edificio abandonado, decididos a desentrañar el misterio que lo rodeaba. Pero lo que encontraron dentro fue más aterrador de lo que jamás hubieran imaginado. Corredores oscuros llenos de susurros fantasmales, habitaciones cubiertas de polvo que parecían retener los gritos de dolor del pasado y una presencia maligna que los envolvía con su frío abrazo. La familia nunca fue vista de nuevo, y su desaparición solo sirvió para alimentar las leyendas sobre la iglesia de San Andrés. Con el tiempo, el pueblo se convirtió en un lugar olvidado, abandonado por aquellos que temían el poder oscuro que yacía en su corazón. Y aunque la iglesia permanecía en pie, sus secretos y horrores seguían ocultos entre sus sombras, esperando a que algún incauto desafiara su oscura presencia una vez más.